El virus del narcisista. En el corazón de la ciudad de Madrigalia, una urbe en perpetuo crepúsculo, se erguía la Torre de los Espejos, una construcción tan antigua que nadie recordaba quién la había erigido ni con qué propósito. Los muros oscuros de la torre reflejaban la luz mortecina de los faroles de gas, creando una ilusión de profundidad infinita. Sin embargo, aquellos que se acercaban demasiado decían sentir como algo en su interior se retorcía, como si la torre mirara de vuelta. Los habitantes de Madrigalia, pálidos y con ojeras marcadas, parecían haberse acostumbrado a esta presencia siniestra. Cada día, se reunían en la plaza de la ciudad, en torno a las fuentes góticas que, en lugar de agua, escupían un vapor espeso y azulado. Hablaban entre murmullos, siempre con un ojo vigilando los espejos de la torre. La ciudad llevaba años sumida en una extraña enfermedad que los médicos habían bautizado con el nombre de Vanitas Speculi, pero que los aldeanos habían apodado el virus del narcisista. Los primeros síntomas eran inofensivos, un simple deseo de mirarse en el espejo más de lo habitual. Pero con el tiempo, la enfermedad se intensificaba. Los infectados no podían apartar la vista de su propio reflejo. Abandonaban sus trabajos, sus familias, incluso el acto de comer o dormir, y pasaban días enteros observando sus rostros en cualquier superficie reflectante. Se decía que aquellos que sucumbían del todo desaparecían en los espejos, sus cuerpos devorados por la torre. Entre los más afectados estaba Serapine, una joven de cabello negro como la tinta y labios de un rojo profundo, cuyas ropas de terciopelo siempre olían a incienso y velas apagadas. Serapine había sido, antes del brote, una de las artistas más célebres de Madrigalia, capaz de capturar con sus pinceles los secretos oscuros de las almas humanas. Pero ahora, ella apenas podía apartarse del espejo colgado en su desván. En el reflejo veía algo más que su propio rostro, una sombra detrás de ella que sonreía cada vez que se miraba más. Una noche, en un arrebato de pánico, rompió el espejo con sus manos desnudas, los cristales volaron como gotas de sangre congeladas. La sombra, lejos de desaparecer, emergió de los fragmentos, tomando una forma tangible. Era una figura esbelta, vestida con un traje de época que parecía de un tiempo olvidado. Su rostro, aunque vagamente humano, era borroso, como si no hubiera terminado de formarse, o como si su propia vanidad lo hubiese devorado. «Soy Narcis, señor de los espejos», dijo la figura con una voz suave, casi burlona, mientras los fragmentos rotos flotaban a su alrededor y volvían a unirse en una monstruosa corona de espejos rotos. «Y tú, querida Serapine, has estado en mis dominios desde el día que empezaste a observarte con tanto deseo». Serapine, herida y aterrorizada, intentó retroceder, pero Narcis avanzó, rodeándola con una sonrisa tan afilada como los fragmentos de espejo. Este era el secreto del virus, no era una enfermedad del cuerpo, sino del alma, una maldición lanzada por Narcis, quien se alimentaba de la obsesión de aquellos que se perdían en su reflejo. Cuanto más miraban, más fuerte se hacía él. La Torre de los Espejos, comprendió Serapine, no era solo un edificio, era un ser vivo, una extensión del propio Narcis. Era su guarida, su trampa, y todo aquel que sucumbiera a la vanidad se convertía en una de las almas atrapadas tras los cristales. En un último acto de desesperación, Serapine recordó su antiguo arte, su habilidad para capturar la verdad oculta de las cosas. Con sus manos temblorosas, sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y comenzó a dibujar, no su propio rostro, sino el verdadero rostro de Narcis. A medida que el lápiz trazaba líneas sobre el papel, la figura que se alzaba frente a ella comenzó a distorsionarse, su vanidad siendo destruida por la verdad que Serapine capturaba con cada trazo. El cuerpo de Narcis se deshacía en fragmentos de espejo, y en su lugar, la torre comenzó a crujir, temblando bajo el peso de los secretos que había contenido durante siglos. Con un grito final de dolor y furia, Narcis desapareció, dejando tras de sí solo los cristales rotos que caían como lluvia. La ciudad de Madrigalia despertó de su largo letargo.
Los espejos se hicieron pedazos en cada hogar, y los habitantes, aunque aún pálidos y agotados, comenzaron a recordar cómo era vivir sin estar encadenados a su propia imagen. Sin embargo, en algún rincón oscuro, entre las ruinas de la Torre de los Espejos, un pequeño fragmento aún brillaba, esperando el momento en que otro alma curiosa se atreviera a mirarse demasiado de cerca. Y en esa espera, la risa tenue de Narcis aún resonaba, entremezclada con el sonido del viento, como si todo hubiese sido solo un mal chiste que la ciudad aún no comprendía del todo.